Creo, mis queridos hermanos, que la mayoría de los cristianos, los creyentes, le prestamos menos atención al libro de Jeremías de lo que realmente merece. Y difícilmente hay alguna porción de las Sagradas Escrituras que tenga tan pocos comentarios y tan poca exposición bíblica, de enseñanza. Así que pero es un libro importantísimo en tiempos de crisis, y yo creo que tiene mucho que decirnos a nosotros hoy. Este libro lo escribió el profeta Jeremías bajo la inspiración sin duda de Dios. Era un sacerdote judío en tiempos de crisis durante los últimos días del reino de Judá. Jeremías fue un verdadero mensajero de Dios para hablarle a un rey que era inicuo, era perverso, para hablarle a una aristocracia que era mundana, para hablarle a un pueblo corrupto, a una congregación podrida, a un sacerdocio muerto. Profetizó también la deportación de Judá a Babilonia y la destrucción de Jerusalén, del famoso templo de Salomón, una de las maravillas más grandes del mundo de aquel tiempo. Este hombre de Dios advirtió y llamó a sus compatriotas, lo hizo fielmente hasta el final, pero como ocurre en la mayoría de los casos, lamentablemente, y en todas las generaciones, yo diría, en su mayoría los hombres no quieren oír. Claro, uno espera que los del pueblo de Dios respondan. Esto era un mensaje al pueblo de Dios y ustedes oyeron las últimas palabras del texto que leímos, palabras tristes. Y no quisieron andar por ese camino. Mis queridos hermanos, debido a esto, el profeta tuvo que vivir y sufrir también, o sea, al ver la destrucción completa del Estado, al ver la destrucción de la ciudad. Fue arrasada, el templo de Salomón destruido, el pueblo fue cautivo o llevado cautivo. Y finalmente, según alguna tradición, sobre todo cristiana, él fue aserrado en Egipto por los mismos judíos que huyeron allí. O sea, murió como un mártir. ¿Qué les parece? Un hombre que se dedicó a proclamar, a querer el bien para el pueblo, para que Dios bendijera al pueblo y no hubiera estas destrucciones. Y después que se cumplió todo lo que él dijo, huyendo a Egipto, miren lo que le hicieron a él. Es algo que nos cuesta trabajo entender, pero recuerden que Cristo les dijo al pueblo en sus días, ustedes a los profetas mataron. Y les dijo, a mí también me van a matar. Terribles, hermanos. La situación del corazón del hombre es más compleja que lo que a veces pensamos, pero la verdad es que profetas así merecen más atención de la que han recibido hasta los días de hoy. Pero en primer lugar quiero decirles en esta mañana, mis queridos hermanos, si podemos pasar aquí al primer punto. En primer lugar, este texto que tenemos aquí delante es un excelente consejo. Jeremías nos dice, párate, mira, pregunta. O sea, paraos en los caminos y mirad y preguntad. Hermanos, estas palabras son un llamamiento para pensar, para considerar realmente. Es como si el profeta estuviera diciendo, párate y piensa, detente, reflexiona, mira a tu alrededor, mira en tu interior, mira detrás, mira adelante, no hagas nada precipitadamente. O preguntarte, ¿qué realmente estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el final de las consecuencias de mi conducta actual? Párate, piensa. Aunque parezca mentira, mis queridos hermanos, incitar hoy en día a los hombres a que piensen es un gran objetivo y un gran reto para los predicadores y para los maestros, ¿no?
Pero ¿sabía usted que la reflexión sería, si mirando lo que es la reflexión profunda, la reflexión en las cosas espirituales, ¿sabía usted que sería, en su resumen, uno de los primeros pasos al cielo? ¿Sabía usted esto? Miren lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 119. ¿Cómo lo dice el Señor a través del salmista? Dice, consideré mis caminos. Se detuvo, analizó, pensó, meditó. Y dice, y volví mis pies a tus testimonios. Estos testimonios es la palabra misma de Dios, es someternos a lo que Dios dice en su palabra. Y así ocurrió también con el hijo pródigo. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? ¿Qué pasó con el hijo pródigo? El hijo pródigo dijo en la parábola, en un momento dado, dice la parábola, y volvió en sí. Ese fue el momento en que él se detuvo a analizar, a pensar. Él dijo esta frase antes de regresar a la casa de su padre. O sea, el Señor dijo lo que él hizo antes de que él regresara a la casa de su padre. O sea, que volvió en sí. ¿En qué sentido? Recapacitó, pensó en las cosas importantes, lo que tenía valor. Comenzó a considerar calladamente la necesidad que tenía verdadera. Y también la ineptitud de su conducta, de sus decisiones. Y entonces fue que volvió a la casa de su padre. ¿Y qué dijo cuando fue a la casa de su padre? Padre, he pecado. La falta de pensamiento, mis queridos hermanos, es realmente, yo diría en esencia, la causa de que muchos naufraguen y en su vida espiritual se vayan hacia el camino incorrecto. Se introdujeron esta gente en un estado actual de pensar que los alejaba cada día más de Dios. No querían molestarse en pensar, en analizar con profundidad los caminos, los pensamientos. ¿No creen ustedes que esto está pasando hoy en día? Lo estamos viendo cada día más. Y imagínense, se había metido una dinámica, una forma determinada que yo creo que no tiene arreglo ni solución a menos por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Y déjeme decirle que esta solemne acusación la escuchamos también del profeta Isaías. El profeta Isaías dijo en un momento, mi pueblo no tiene conocimiento. Ahora, esto no quiere decir que ellos no conocían lo que decían los mandamientos, podían decir de memoria las escrituras. Lo que estaba diciendo realmente es que no tenían el discernimiento espiritual, porque no se detenían a pensar con profundidad. Es como cuando escuchamos a alguien decir después de las consecuencias, nunca lo pensé. Si yo hubiera pensado en eso. Muchos hombres y mujeres han dicho así después de pecar. Si yo hubiera pensado un poco más el asunto. Queridos hermanos, las cárceles están llenas de gente que dicen todos los días, si yo hubiera pensado más profundamente esto. Pero ¿saben? Peor que eso, el infierno está lleno de gente diciendo y clamando y gritando todos los días, si yo hubiera pensado más en esto. Allí está la palabra del Señor diciéndonos que nos detengamos, párate, piensa, analiza las cosas que tienen gran valor. Bueno, las palabras de Oseas son estrictamente ciertas. Oseas dice en su palabra, o sea, en la palabra de Dios dice, y no consideran, Dios diciendo, ¿no? Dios hablando, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Es como que el hombre se olvida que Dios está viéndolo todo y no se le escapa nada, ni un pensamiento egoísta, nada se le escapa a Dios. Por ejemplo, no hay nadie que se meta en tantos problemas por falta de reflexión como los jóvenes, ya lo sabemos, ¿no?
Los jóvenes tienen fama de esto, por desconocimiento, por no considerar con un poco de profundidad el futuro, piensan más en el momento, en el presente, y vemos cuántas veces se casan apresuradamente con el cónyuge equivocado para luego descubrir que fue un error. ¿Cuántas veces los jóvenes no entran en una carrera, estudian una carrera o se meten en un trabajo para después descubrir que no era lo que ellos querían y era un error? Bueno, pensemos por ejemplo en Esaú. ¿Recuerdan la historia de Esaú? Esaú pensó tan solo en la gratificación inmediata que vendió su primogenitura y la vendió por un plato de potaje, ¿no? Si, imagínense, yo les digo a ustedes, a mí me gusta comer. A mí me hubieran acusado, como acusaron a Jesucristo, de comilón. Le dijeron, ya este es comilón, porque comía bien, ¿no? Pero aún así hay que pensar a veces qué comemos y por qué comemos. Y mis queridos hermanos, vendió su primogenitura por un plato de potaje. Eso lo hablamos aquí en la escuela dominical en la mañana de hoy. ¿Cuántos recuerdan a esta persona, a esta mujer llamada Dina en el Antiguo Testamento, allá en Génesis 34? ¿Saben lo que le pasó a Dina? Dina quería ir a la ciudad, ir al lugar donde está su apogeo. Y dice la palabra de Dios que quería ver las hijas del país, pero sin pensar que esto podría traerle un gran mal. Bueno, vemos la historia, fue deshonrada, violada, y trajo gran sufrimiento al hogar, a su familia, ¿no? Tenemos también el ejemplo de Lot, otro joven que pensó únicamente en la ventaja inmediata. Él miró allí aquel valle con abundante agua, abundante tierra, riquezas, y allí cerca de Sodoma y de Gomorra. Pero no tuvo en cuenta el peligro, las consecuencias de mezclarse con personas que no son o que son pecadores. Hay que tener como pueblo de Dios mucho cuidado de estas cosas. Déjenme ver si tengo acá el texto. Me parece que no lo puse, ¿no? Sí, ahí está. Miren lo que sucedió. Se mezcló con pecadores, dice la Biblia. Con pecadores contra Jehová. En gran manera. Aquellos que están en contra de Dios, que no son de Dios. Hay que tener cuidado de hasta qué punto tenemos esa relación de amistad y negocios con ellos. Eso no quiere decir que no tengamos contacto, relación, pero siempre en mente para ganarlos para Cristo, sabiendo quiénes somos y a quién pertenecemos y para qué estamos. Pero sí, déjenme decirle, hermanos, en defensa de los jóvenes, no, porque los jóvenes no son los únicos que necesitan esta exhortación del profeta Jeremías o de Dios a través del profeta Jeremías. Esto realmente es para todas las edades, para todos los tiempos. La gente, hermanos, la gente en nuestros tiempos, o en este tiempo vive. ¿Cómo viven la gente? Deprisa, apurada, todo el tiempo sin pausa. Tal parece que es imposible hallar tiempo para la reflexión tranquila. Allí, meditando en las cosas del Señor, la reflexión callada, ¿no? Que es tan bueno para nuestras almas. Hermanos, en medio de un mundo de tantas tinieblas, pero sí tenemos la necesidad, tenemos una necesidad absoluta de resistirnos a esa corriente de nuestra época, para buscar tiempo para nuestras almas. Con demasiada frecuencia se dejan a un lado la oración privada y la lectura de la palabra del Señor. Todos es apuro corriendo. Pero nos damos cuenta que la gente, a pesar del apuro que hay, tienen tiempo para toda diversión y para todas las cosas. Pero para las cosas de Dios son muy breves, son muy rápidos. Y entonces cuando llega el domingo
el cuerpo y la mente están agotados debido a la intensidad de actividad de la semana. Y podemos darnos cuenta, hermanos, también cuando asisten a la iglesia o asistimos con apatía, ya no hemos llegado y estamos pensando en el tiempo para regresar. Querido hermano, querido amigo, cuídate de la enfermedad de estos tiempos. Recuerda el viejo refrán español que dice: las prisas son del diablo. Si algo quiere Satanás es que usted ande así rapidito para todas las cosas y así no tengas tiempo para las cosas de Dios. Párate y mira, dice el profeta a través de esta inspiración que Dios le dio. Párate y mira hacia dónde vas y cómo están las cosas en tu vida, en tu relación con Dios. Cuídate de ese hábito de orar continuamente con apuro. Cuídate, mis queridos hermanos, de estar yendo a la lectura bíblica apresuradamente. Asistir a los cultos, a la comunión apresurada. La muerte y el juicio y la eternidad, mis queridos hermanos, no son asuntos de un cuento de hadas. Estos son realidades, crudas realidades. Así que hay que dedicar tiempo a pensar. Por eso nos dice la palabra hoy: detente, medita, mira bien. Porque este último enemigo que podemos llamar la muerte no cuenta con suspensiones y debemos estar listos y preparados. Pero feliz es el hombre, feliz es aquel cuando el estruendo de los negocios, la bulla de este mundo físico comienza a apagarse y comenzamos a escuchar la del mundo invisible. Y puede decir, como dijo el apóstol Pablo: yo sé a quién he creído, he tenido comunión con Él por fe y ahora voy a verle tal como he sido visto por Él. Mis queridos hermanos, vamos a pasar en estos momentos al segundo punto de la mañana de hoy, ahora con el sentido específico de lo que el Señor nos ordena a nosotros, es decir, a pararnos y a mirar y considerar los caminos. Y Él nos dice, en segundo lugar, pregunten por las sendas antiguas. Qué importante es esto, no nos perdamos esta palabra, mis queridos hermanos. Preguntar por las sendas antiguas. Ahora, ¿a qué se refería Jeremías cuando hablaba de estas sendas antiguas? Pues sin duda, la frase hace referencia a las sendas de fe por las que había caminado el pueblo, los padres de Israel, durante, yo diría, 1300 años. O sea, las sendas de Abraham, las sendas de Isaac, de Jacob, Moisés, Josué, Samuel. Las sendas de David, de Salomón, Ezequías, Josafat. Y bueno, podemos seguir las sendas, mis queridos hermanos, en que la regla de la vida era la ley de Dios, la palabra de Dios. Y que la regla de adoración era la fe para ellos en el Redentor que vendría, para nosotros en el Redentor que ya vino, ¿no? Jesucristo. Ese era el patrón, hermanos, a seguir. Y aunque el estado espiritual de Israel era caído, pobre, pues sí, siempre ha habido un remanente fiel. En todos los tiempos, gracias a Dios, que siempre hay un remanente fiel, y estos eran los verdaderos israelitas, y siempre ha sido así. Aún en los días más oscuros, yo diría, de los reyes de Israel, siempre hubo algunos hombres y mujeres que se lamentaron secretamente por el estado tan mal espiritualmente hablando de la nación, como por ejemplo Simón y Ana, que guardaban la fe y anhelaban tiempos mejores. Siempre va a haber esto. Pero sí, hermanos, es un regreso. Aquí se nos llama a un regreso a las buenas sendas antiguas. Era la única perspectiva de esperanza
para el futuro del pueblo. Yo creo que eso es lo único que nos salvaría a nosotros aquí en este tiempo. Regresar, tenemos que volver a la iglesia que Cristo quiere que seamos, hacer esa iglesia. Hay que volver a las antiguas doctrinas de fe del pasado, mis queridos hermanos, a la consagración, a la oración, a la santidad. Y, por supuesto, esto es una medicina para los días de hoy. Lo fue para aquellos días, pero lo es para los días de hoy. Porque ¿saben qué? El corazón del hombre es el mismo. Hace 6,000 años atrás a hoy. El hombre sigue siendo pecador, necesitado de la gracia de Dios. Por lo tanto, requiere el mismo remedio. El mismo remedio. Las verdades fundamentales han sido siempre las mismas. Las mismas para todos los tiempos, mis queridos hermanos, por el camino por el cual los pecadores han alcanzado el cielo. Entonces, si esto es así, yo tengo que decir, yo no quiero ningún otro camino. Yo no quiero ningún camino moderno de invención humana. Muéstrame el camino de los patriarcas, de los profetas, el camino de los apóstoles, de los padres y los reformadores, las sendas antiguas, el buen camino. Necesitamos un regreso, mis queridos hermanos. Dios quiera que escuchemos, aunque no seamos muchos hoy, que escuchemos la voz del Señor cuando nos dice que necesitamos regresar a estos antiguos caminos. Saben, los primeros seguidores de los apóstoles eran sin duda, así como sus maestros, eran hombres sin letra, del vulgo. No tenían libros impresos, pero ¿saben qué? Lo que sabían, lo sabían con profundidad. Lo sabían con profundidad y creían con intensidad, propagaban el evangelio con decisión y ardiente entusiasmo. Dios quiera que así nos pongamos en estos tiempos. Ellos conocían sobre la deidad, conocían sobre la obra expiatoria, sobre la libre gracia, conocían todas estas doctrinas sobre la vida de santidad, sobre la misericordia a nuestros semejantes, así como Cristo tuvo con nosotros. Vivían sobre estas verdades y estaban dispuestos a dar sus vidas por ellas. Y hermanos, no tenían oro ni plata, porque ustedes saben que el oro puede mover a mucha gente y hacer muchas cosas, y a veces pensamos, ay, si tuviera mucho dinero, yo los resolviera todos estos problemas, ¿no? Pero miren, ellos no tenían ni oro ni plata, y saben que sacudieron al mundo, confundieron a los filósofos griegos y romanos, y cambiaron la sociedad yo diría en un par de siglos. Eso fue por esa fe, por esa entrega al Señor. Tenemos que volver a esas sendas antiguas, sendas rectas, sendas fijas. Dice la palabra de Dios acerca de estas sendas. ¿Saben qué es? Esta senda dice que son caminos, ¿qué? ¿Cómo son estos caminos? Deleitosos y veredas de paz. Qué maravilloso, mis queridos hermanos. Miren, quiero dejar el tercer punto para el domingo próximo, que tiene que ver con andar por él, dice el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mucha gente necesita esto y no lo sabe. Muchos cristianos necesitan descanso en sus almas y no se han dado cuenta que necesitan regresar a esto que el Señor nos está llamando. Pero yo quiero terminar en esta mañana haciendo un llamamiento. No un llamamiento para que físicamente usted se pare aquí. Un llamamiento para que en nuestro corazón de verdad nosotros nos entreguemos al Señor. Y el llamamiento es que miremos, hagamos una evaluación de nuestra propia vida, consagración, dirección de nuestros pensamientos. Y digamos, Señor, yo necesito que tú me ayudes a regresar a esto que tú estás diciendo, a estos antiguos caminos. Señor, andar por esta senda en que yo te glorifique cada día, en que yo te honre. Ayúdame a vivir para tu gloria, para ti, Señor. ¿Cuántos queremos hacer esta decisión en esta mañana? Bueno, recuerdan lo que pasó con toda esta predicación por tantos años.
Dice las Escrituras que el pueblo no quiso responder. Tristes palabras. Pero saben, la pregunta ahora es, ¿cuántos de nosotros vamos a salir con esa actitud? Algunos no dirán, yo no quiero responder a la voz de Dios, pero quizás alguno simplemente oiga, se va y olvida. El Señor quiere que respondamos, que nos entreguemos a Él y decirle, Señor, perdóname, porque no he sido como tú quieres que yo sea. No he amado como tú quieres que yo ame. No te he servido como tú quieres que yo te sirva. No he sido fiel como tú quieres que yo sea fiel a ti. Ayúdame, Señor. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.